Buenas tardes, soy el doctor López Alejandro y vamos a continuar con nuestra materia de Anatomía y Fisiología 2. El día de hoy vamos a ver sentidos especiales. Los sentidos especiales van a ser el tacto, la vista, el gusto, el olfato y el oído. Hay otro que se llama propiocepción, que es la capacidad que tienen las personas de detectar en qué posición está su cuerpo, entonces se considera como un sentido especial. Bueno, su función va a ser la de recabar información por medio de los estímulos y llevarla hacia el sistema nervioso central para su posterior procesamiento y así la ejecución por parte del aparato locomotor o, o su inacción dependiendo de la respuesta de cada persona. Por ejemplificar el caso, vamos a tener aquí, por ejemplo, que ocurre un estímulo, en este caso un sonido, y va a ser captado por un receptor. En este caso, el oído. El oído va a tener una configuración y una especialización para poder llevar a cabo su función. Por ejemplo, tenemos desde el inicio el pabellón auricular que va a tener una forma especial para captar los estímulos sonoros. Dentro del oído, lo que va a ocurrir es que hay células o neuronas ultra especializadas que van a transformar ese estímulo sonoro en señales eléctricas y así llevarlas hacia el sistema nervioso central. Y vamos a ver que estas neuronas van a captar, por ejemplo, lo que es la intensidad o el volumen, la frecuencia y la localización de los sonidos. Entonces, como habíamos dicho, es un órgano ultra especializado. Y bueno, nuestros órganos de los sentidos van a funcionar por medio o van a captar los estímulos externos por medio de los receptores. Vamos a tener que los receptores los vamos a clasificar en dos porciones importantes: los receptores según su localización y según el estímulo captado. Los receptores según su localización van a ser internos o externos. Los receptores internos, por poner un ejemplo, sería aquel que se encuentra en nuestras vísceras y al distenderse la víscera estimula este receptor y nos puede crear el dolor tipo cólico. En cambio, nuestros receptores externos, por ejemplo, se encontrarían en nuestros labios, en nuestra piel, y estos nos van a mandar la señal cuando haya un estímulo de presión, de dolor, de temperatura, etcétera. Y la otra forma de clasificar los receptores es según el estímulo captado. Por ejemplo, los fotorreceptores que se van a encontrar en la retina de nuestro ojo van a captar la luz. Los termorreceptores que se encuentran en nuestra piel van a captar las variaciones de temperatura. Los quimiorreceptores que se encuentran, por ejemplo, en nuestra lengua van a captar las sustancias químicas. Los mecanorreceptores, por ejemplo, que se encuentran en nuestra piel, van a captar estímulos físicos como por ejemplo es la presión, y los nociceptores que se encuentran normalmente distribuidos por todo nuestro organismo y van a ser los que se estimulan cuando hay algún daño y van a ser los causantes de generar el dolor. Y vamos a comenzar con el primer sentido, que es la vista. El órgano que va a llevar a cabo esta función va a ser el ojo. Bueno, el globo ocular va a ser de forma esférica, va a estar rodeado de varias capas y en su interior va a haber un líquido. La capa más interna se va a llamar retina. En la retina se encuentran las células especializadas en la visión, que son modificaciones de neuronas que van a estar ultra especializadas para la captación de luz. Estas son los conos y bastones. De ahí se va a continuar esta capa de retina para formar lo que es el nervio óptico. Después de la retina tenemos la capa denominada coroides. La coroides está caracterizada esta capa porque tiene diferentes o múltiples vasos sanguíneos y su función principal va a ser la de nutrir a la capa de la retina para que así lleve a cabo su funcionamiento normal. Después de la coroides vamos a tener la capa esclerótica. La esclerótica es una capa más fibrosa y que le va a dar la forma al globo ocular, y esta capa es de color blanquecino. La esclerótica se va a continuar hacia la parte anterior del ojo y ahí va a cambiar su nombre a córnea.
La diferencia entre la esclerótica y la córnea básicamente consiste en que la esclerótica es blanquecina, mientras que la córnea es una capa transparente para dejar pasar la luz. Y por delante de la córnea vamos a tener a la conjuntiva, que va a proteger a la córnea. La conjuntiva es la capa más externa del ojo. Y bueno, yéndonos a la parte más anterior del ojo, abajo de la conjuntiva y de la córnea vamos a encontrar una estructura llamada iris. Este iris es el que le da color a nuestros ojos y no es más que un conjunto de fibras musculares especiales y pigmentadas que va a funcionar como el diafragma de una cámara, ya que vamos a tener en el centro del iris lo que se llama pupila. Entonces, a la contracción del iris va a hacer más grande la pupila y por lo tanto puede entrar una mayor cantidad de luz. O al contrario, si el iris se relaja, entonces vamos a tener que la pupila se hace más pequeña y va a evitar que entre una mayor cantidad de luz. Posterior a la pupila vamos a tener el cristalino. El cristalino va a funcionar como un lente. El cristalino se va a acomodar para que puedan enfocar objetos cercanos o lejanos. Esa va a ser la función del cristalino como lente. Y vamos a tener los órganos anexos, por ejemplo la ceja, que su función principal va a ser la de evitar que el líquido o partículas bajen de nuestra frente hacia el globo ocular. Los párpados van a funcionar como limpia parabrisas para difuminar el líquido que lubrica los ojos, en este caso las lágrimas. Y también va a ser una capa de piel de protección para evitar que objetos extraños entren al interior del ojo. Vamos a tener las pestañas que también van a funcionar como pequeños escudos para atrapar cualquier partícula que pueda entrar dentro del ojo. Y la glándula lacrimal, que su función principal va a ser la de producir lágrimas para lubricar a nuestro globo ocular. Las lágrimas van a estar formadas principalmente de agua y sales, además de sustancias bactericidas para evitar la infección del propio ojo. Y bueno, en este esquema con un corte lateral del globo ocular vamos a tener nuestros líquidos que van a circular dentro de nuestro ojo. En este caso, en la parte posterior tenemos el humor acuoso que va a circular entre la retina y el cristalino. Este humor acuoso es simplemente un líquido gelatinoso formado por sales minerales, colágeno y ácido hialurónico, que su función principal va a ser la de mantener la forma del ojo. Y en la región anterior vamos a tener el humor acuoso. Este se va a delimitar por el cristalino y la córnea. Su función principal va a ser la de ser estructural y mantener la cámara anterior con su forma. La segunda va a ser la de nutrición. Va a nutrir principalmente a la córnea, ya que está compuesto principalmente de proteínas, enzimas, eh, sodio y potasio. Este líquido también al estar circulando, va a llevar a cabo la función de limpieza de esta cámara anterior. Y su última función va a ser la refracción, que va a llevar a cabo junto con el cristalino. Básicamente es que va a enfocar el rayo de luz para que llegue hacia la retina. En la parte posterior del ojo vamos a encontrarnos lo que es el nervio óptico. Este nervio óptico siempre va acompañado de la arteria oftálmica y la vena oftálmica, que van a dar nutrición a nuestro ojo. Esta zona por donde emerge nuestro nervio óptico se le va a conocer como papila óptica y va a ser un punto ciego, ya que en esta región no hay receptores para la luz. Bueno, con respecto a la función, si vemos un objeto real, la luz va a pasar a través del cristalino y va a dar en la parte posterior de la retina. Sin embargo, como el cristalino es un lente biconvexo, la imagen resultante es invertida. Posteriormente, nuestro cerebro la va a reconfigurar para tener la imagen en la posición correcta.
Aquí podemos ver un esquema de cómo la luz atraviesa nuestro ojo. Todas las estructuras que atraviesa son transparentes. Cabe recalcar que nuestro cristalino se va a encontrar suspendido por los músculos ciliares que le van a dar la función de acomodación. Este cristalino se va a deformar para poder enfocar las imágenes. Aquí podemos ver otra parte del globo ocular que tiene que atravesar la luz, que le vamos a denominar pupila. La pupila no es una estructura como tal, sino simplemente es la apertura que nos da los músculos del iris para la entrada de mayor cantidad de luz o al contrario, disminuir la cantidad de luz que entra a nuestro ojo. Posterior a esta pupila se va a encontrar lo que es el cristalino. Y en la capa más posterior del ojo tenemos la retina. La retina va a ser una capa nerviosa con células especializadas llamadas conos y bastones que van a captar la luz y el color y lo van a transmitir directamente por el nervio óptico hacia el cerebro. Después de la retina vamos a tener el nervio óptico, que va a tener una parte interna y una externa. Estas se van a decusar o se van a cruzar al pasar por el quiasma óptico y van a dar a varios núcleos especiales, incluido partes del hipotálamo, y posteriormente va a dar una radiación óptica que va a terminar en la corteza visual, en el lóbulo occipital, donde se va a dar el procesamiento de las imágenes. Bueno, continuamos con el siguiente sentido. El sentido del tacto está dado principalmente por la piel. La piel se divide en dos porciones principales, una epidermis y una dermis. La epidermis es la porción más externa, la cual está formada por diferentes estratos de células epiteliales, y en la parte más externa únicamente encontramos células muertas que tienden a producir una descamación, por lo que siempre está en renovación. Otra de las características es que por esta capa emergen los folículos pilosos. Sin embargo, estos nacen en la capa interna de la piel o en la dermis. En la dermis vamos a encontrar también pequeñas capas de grasa, los vasos sanguíneos, los músculos piloerectores, que sirven simplemente para erizar ese folículo piloso, y también vamos a encontrar las glándulas sudoríparas y las glándulas sebáceas. Y también vamos a tener prolongaciones especializadas de las neuronas que van a formar los receptores. Estos se van a encontrar en la dermis y van a ser, por ejemplo, terminaciones libres que van a detectar el dolor, los corpúsculos de Pacini que van a detectar la presión, corpúsculos de Krauss que van a detectar el frío, corpúsculos de Ruffini que van a detectar el calor y corpúsculos de Meissner que van a detectar el contacto. Y bueno, estos son los receptores que nos dan el sentido del tacto. Vamos a continuar con el sentido del olfato. Bueno, dentro de las partes que forman este sentido del olfato se va a encontrar la nariz. La nariz es una parte cartilaginosa que va a tener una función únicamente estructural. Posterior a la nariz vamos a tener las fosas nasales, donde propiamente dicho se va a llevar a cabo la olfacción. Dentro de las fosas nasales vamos a tener dos tipos de mucosa, una mucosa roja y una mucosa amarilla. La mucosa roja se va a llamar pituitaria y no está relacionado con la glándula. Simplemente es una mucosa que va a estar muy vascularizada y su función principal va a ser la de calentar el aire. Mientras que la mucosa amarilla se va a encontrar terminaciones nerviosas de las células olfatorias, que van a ser simplemente neuronas súper especializadas que tienen quimiorreceptores para detectar las sustancias que se encuentran difusas en el aire. Posteriormente, después de estimularse, estos quimiorreceptores se van a dirigir hacia el bulbo olfatorio, pasando por la lámina cribosa del etmoides, y posterior a este bulbo olfatorio se va a formar el nervio olfatorio, donde se va a dirigir posteriormente
a lo que es la amígdala, al hipocampo, a la corteza cerebral, al tálamo, entre otras estructuras para el procesamiento de las señales olfatorias. Bueno, continuamos con el sentido del gusto. Este puede ser un poco parecido al sentido del olfato, ya que utiliza igualmente quimiorreceptores. Este sentido se va a alojar en la lengua. Esta lengua va a tener papilas gustativas, que simplemente son repliegues en la superficie de la lengua con receptores, los cuales se van a agrupar formando botones gustativos. Tanto en las papilas gustativas como en los botones gustativos se van a encontrar los quimiorreceptores. Estas no solamente se van a alojar en la lengua, sino que también se encuentran en el paladar. Los sabores que podemos detectar con la lengua, vamos a tener el salado, el agrio, el dulce, el amargo y un quinto que es el umami. Este es muy difícil de dar contexto, ya que simplemente es un sabor agradable parecido a las algas o a las sardinas. Se llama así ya que se le dio su nombre en Japón. En cuanto a la distribución de los receptores, no es como en el esquema, sino que están dispersos en toda la lengua. Por tanto, no tenemos una porción específica para detectar el dulce o una porción específica para detectar lo agrio o salado. Como dije, los receptores están dispersos por toda la lengua. Y este sentido está muy relacionado con el sentido del olfato, ya que va a depender mucho el tipo de sabor que se presente siempre que se estimule el olfato. En cuanto a la porción nerviosa, vamos a tener que después de pasar por el botón gustativo, vamos a tener que la señal va a viajar hacia la cuerda timpánica. Esta es una rama del nervio facial y también va a haber ramas del nervio vago y el nervio glosofaringeo. Estas se van a dirigir hacia el bulbo raquídeo y al tálamo y a la circunvolución postcentral en el cerebro. Bueno, continuemos con el sentido del oído. Para su estudio lo vamos a dividir en tres partes: un oído externo, un oído medio y un oído interno. El oído externo va a constar del pabellón auricular y el conducto auditivo externo. El pabellón auricular, su función va a ser la de incrementar o amplificar las ondas de sonido. El pabellón auricular consta de una estructura cartilaginosa rodeada o cubierta de piel. Después del pabellón auricular tenemos el conducto auditivo externo. Este está protegido por el hueso temporal, tiene una forma de S y únicamente va a servir para el paso de ondas de sonido hacia el oído medio. El oído medio va a constar de una membrana timpánica que, al detectar la onda de sonido, va a vibrar y va a estimular el movimiento de los huesecillos del oído, que es el martillo, el yunque y el estribo. Y también tenemos que en el oído medio va a aparecer otra estructura llamada trompa de Eustaquio. Esta va a comunicar el oído medio con la faringe y su función principal va a ser la de equilibrar las presiones para evitar daños en los huesecillos del oído. Posteriormente, el huesecillo del estribo se va a comunicar con la cóclea, que va a ser parte del oído interno. Bueno, aquí tenemos otro esquema. Mm, Si nosotros desenrolláramos el caracol de la cóclea, nos quedaría un tubo. Entonces vamos a hacer un esquema de cómo va a viajar el sonido. Tenemos que el sonido entra al canal auditivo, golpea el tímpano, el cual va a vibrar, va a estimular que vibre el martillo. Posteriormente el martillo estimula que vibre el yunque y el yunque va a hacer que vibre el estribo. El estribo está conectado con la cóclea por medio de la ventana oval. Dentro de la cóclea hay un líquido que se llama perilinfa. Entonces, al vibrar el estribo, lo que hace es que el fluido dentro de la cóclea vibre.
Bueno, aquí hay otro esquema. Este, Vamos a tener que las ondas sonoras van a pasar por la rampa vestibular y se van a dirigir hacia la rampa timpánica y por último va a terminar en la ventana oval, que su función principal va a ser la de liberar presión y evitar que la onda vuelva a circular en retroceso. Entonces, en medio de las dos rampas vamos a tener una rampa media. Está limitada en la parte superior con la membrana de Reissner y en la parte inferior por la membrana basilar. Y en medio vamos a tener en la rampa media lo que es el órgano de Corti. Entonces, al vibrar la membrana de Reissner en la parte superior y la membrana basilar en la inferior, vamos a tener que se va a estimular este órgano de Corti donde están los mecanorreceptores y van a convertir ese impulso de onda en un impulso nervioso. Y bueno, aparte de la función de la audición, el oído se encarga también de la función del equilibrio por medio de los canales semicirculares, que es un pequeño órgano que está pegado a la cóclea. Este cuenta con un vestíbulo, un conducto semilunar superior, uno posterior y uno externo. Y, y por ello circula endolinfa. Entonces, al cambio de posición, ya sea moviendo la cabeza a un lado, arriba hacia abajo o del lado a lado, vamos a tener que estimula a los mecanorreceptores y se traduce en impulsos eléctricos que nos dicen qué tipo de posición tenemos sobre el espacio. Y entonces, ¿cómo va a funcionar el sistema de recepción? Vamos a tener ampollas formadas por células nerviosas con pequeños cilios y cubiertos por una masa gelatinosa. Esa masa gelatinosa se va a llamar cúpula y entonces en el movimiento del líquido va a promover el movimiento de la masa gelatinosa y se va a estimular esa célula nerviosa o esa célula ciliada. Esto puede dar explicación a cómo nos sentimos durante si nos subimos a una atracción o si viajamos en algún transporte y nos paramos de golpe, ya que el líquido en nuestros canales semilunares se sigue moviendo rápidamente mientras que nosotros estamos parados y hay una contradicción entre lo que estamos viendo que estamos detenidos y lo que el canal semilunar está refiriendo hacia el sistema nervioso de que estamos en movimiento y es por eso que ocurre el mareo. En cuanto a su vía nerviosa, tenemos que este sentido esté inervado por el octavo par craneal o el vestíbulo coclear y va a iniciar en el ganglio espiral de Corti y posteriormente se va a dirigir al tronco del encéfalo, al mesencéfalo, al diencéfalo y va a terminar en la corteza auditiva. Por ahora fue todo de sentidos especiales. Voy a dejar un cuestionario posteriormente sobre los temas. Adiós.